Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. En este domingo 30 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a reconocer la centralidad de Dios en nuestra vida, manteniendo siempre la centralidad de su acontecer en nuestra historia. La primera lectura, que está tomada del libro del Éxodo, capítulo 22, los versículos del 20 al 26, nos presenta un relato del código de la santidad, cuyo tema central se desarrolla desde la perspectiva de las relaciones de reciprocidad en el interior de la comunidad. Dios invita a entablar las relaciones de reciprocidad y de horizontalidad, no tanto desde la perspectiva retórica, que los pobres son espirituales, sino que es una cuestión existencial y con fuertes connotaciones sociales que se visualiza en el pobre, en el extranjero y en la viuda. Son a ellos a quienes tenemos que cuidar y proteger. Y es interesante la construcción gramatical que presenta a Dios en primer plano. Es Dios el que está hablando, es Dios el que se está expresando en primera persona y está advirtiendo que toma posición en favor del débil. Los forasteros eran considerados vulnerables porque estaban fuera de la protección de su clan. Las viudas suelen ser sujetos a muchas formas de violencia y de explotación porque en el esfuerzo de proteger a sus hijos se exponen a diversas formas de explotación y de abuso de autoridad. Los niños necesitan la protección de alguno que les garantice una vida digna. El texto no solo se centra en la cuestión de la relacionalidad, sino también de la proporcionalidad en el uso y en la distribución de los bienes. No se puede actuar arbitrariamente porque sería contrario a la justicia de Dios. Por ello, el texto invita a evitar la usura, un mal tan antiguo y tan actual como en las prácticas de política de dependencia de los países que se llaman desarrollados sobre los países a quienes ellos llaman subdesarrollados y que gozan de abundantes recursos naturales. A estos países se les presta plata para que al final nunca terminen de pagar la deuda, sino les obligan a pagar los intereses de la deuda, como sucede con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y sus derivados. El Evangelio, que está tomado de San Mateo, capítulo 22, los versículos del 34 al 40, nos presenta la tercera polémica lanzada hacia Jesús. En esta escena a Jesús le presentan la trampa de un tema muy común en el judaísmo de su tiempo. En la vida cotidiana, el pueblo sencillo experimentaba el pudor de no poder observar todas las leyes, los decretos y los mandatos que Dios le dio a Moisés, que en total llegaron a acumularse los 613 mitzvot. Por ejemplo, algunas de ellas se observaban cada semana, como por ejemplo el Shabbat, otras cada mes, y los distintos ritos de purificación y tantas otras cosas. Los rabinos evitaban proponer la jerarquización de los mandamientos porque todos eran considerados igual de importantes. El rabino que intentase hacer una jerarquización era considerado inmaduro y poco idóneo para enseñar. Para no responder las preguntas inherentes a la vida de su pueblo, los rabinos daban un mundo de explicaciones que no concretaba en nada. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El texto se hace interesante porque precisamente en los versículos anteriores Jesús respondió a una pregunta que le plantearon los saduceos sobre la resurrección de los muertos. Los saduceos era una vertiente oligárquica de las autoridades religiosas de Jerusalén. Ellos no creían en la resurrección. Eran tan oligárquicos en la vida social de Jerusalén que mejor vida no podían aspirar. Ahora se acercan los fariseos, otra vertiente del judaísmo que cree en la resurrección y consideran que la observancia de la ley es la clave para una vida íntegra delante de Dios y de los hombres. Ellos sostenían el discurso que como es Dios quien ha dado la ley, es nuestro deber que sea observado. Precisamente siendo maestros de la ley le preguntan sobre el dilema que la gente sencilla y todo piadoso judío se planteaba, el cómo observar toda la ley al mismo tiempo. Pero si nos fijamos, la misma pregunta que le plantean ya es distorsionada. ¿Cuál es el mandamiento más grande? No le preguntan sobre el principal mandamiento, ni mucho menos sobre la base
de los mandamientos, lo que inspira los mandamientos. Para preguntar, usa una palabra que saca del griego megalé, que significa literalmente el más grande. Ante esta inusual pregunta de un maestro, Jesús asume la pregunta colectiva del pueblo y trata de dar una respuesta. Y con esta respuesta da un giro todo el argumento que se planteaba. En la ley no hay un mandamiento que sea más grande o que sea primero de los demás. La iniciativa de Dios para dar la ley a su pueblo no se basa en la jerarquización de las cosas, sino en la integración, en la unidad, en ver la acción de Dios desde una dimensión holística. De hecho, el fundamento del pueblo aparece en el libro del Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Es el credo histórico en que se funda el pueblo de Dios. Jesús se basa de este argumento para unir lo que Dios desde el principio había diseñado para su pueblo. Para que su pueblo le sea fiel, Dios le concede dos códigos, el código de la alianza y el código de la santidad. Con el código de la alianza, el pueblo está llamado a mantener su corazón centrado en la providencia de Dios y no en sus fuerzas. Dios ha elegido un pueblo no porque sea fuerte y numeroso, sino precisamente porque era pequeño y débil, para que dé testimonio de la fuerza de Dios al mundo. El código de la santidad está diseñado por Dios para establecer las relaciones de horizontalidad de los que conforman el pueblo. Estos tres códigos son fundamentales para la identidad del pueblo y es la garantía para ser realmente pueblo de Dios. Por eso, para Jesús no hay una ley mayor o principal. Lo que hay es una invitación a tener una actitud de frente a la iniciativa de Dios, una actitud que es creyente para acoger su iniciativa y para conformar el pueblo de Dios. La reacción o la relación del pueblo con Dios, este vínculo de relación de Dios con su pueblo, no viene precisamente por la ley, sino viene por la mirada providencial en la realización de su proyecto en la persona de Jesús, que hoy nos enseña a vivir esta dimensión desde una perspectiva holística, que veamos el mundo, el acontecer de Dios desde su perspectiva holística. La verdadera respuesta la dará el Mesías que vendrá, se decía en los esenios del Qumrán, y que se entendía que el Mesías será un maestro de justicia, porque él clarificará todas nuestros interrogantes. Hoy Jesús, con su palabra y con sus acciones, nos enseña que Dios es uno solo, que debemos amarlo con todo nuestro ser, es decir, no solo con la mente o la palabra, sino con todo lo que eso significa en nuestra existencia, con el amor que se realiza en el compromiso, en la seriedad, en la responsabilidad, en la fidelidad, en la confianza. Este amor, que es único en nuestra existencia, se extiende hacia el otro, que es parte de nuestra existencia, porque con el otro soy pueblo, y siendo pueblo participamos de la soberanía de Dios manifestado en Jesús de Nazaret. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, del 5 a 10, nos exhorta a reconocer que nuestro camino hacia Dios implica caminar con Jesús. Él, que es el modelo de la realización de todo ser humano que va hacia el encuentro del Padre. Y solamente con Él y por medio de Él nosotros podemos acceder al Padre. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.